El extremo proximal de la ulna tiene varias estructuras que analizar, así que comencemos. Este es el extremo proximal de la ulna y lo tenemos con varias vistas. Esta es la vista lateral. Sabemos que es la vista lateral por esta carilla, esta fosita radial para articularse con la cabeza del radio. ¿Sí? Y el radio es el hueso que está lateral, entonces sabemos que esta es la vista lateral. Esta es la vista anterior, la vista medial y la vista posterior del extremo proximal de la ulna. Y estas son las estructuras que vamos a estudiar ahí. El olecranon, que es esta prominencia grande que se encuentra, ¿sí?, situado en esta posición, visible en todas las vistas. La apófisis coronoides, que es esta otra proyección, ¿sí?, anterior. Aquí también vemos la apófisis coronoides, ¿sí? No la podemos ver en la vista posterior. Tenemos la escotadura troclear, que es este hueco. Esta es la escotadura troclear para la tróclea del húmero, ¿sí? Incluso tiene la forma que se adapta perfectamente a la tróclea humeral. Y en la vista posterior no la alcanzamos a ver. La escotadura radial que mencionábamos en la vista lateral, en la vista anterior y obviamente en la vista medial no la podemos ver, ni en la vista posterior. Y la tuberosidad de la ulna, que es esta zona, ¿sí?, situada aquí, este engrosamiento, esta elevación rugosa, es la tuberosidad de la ulna. Y hagamos lo siguiente, es una pequeña técnica para comparar las estructuras con la forma de nuestra mano. Si usa tu mano derecha, es importante para esta exposición que uses tu mano derecha para ponerla en esta posición, y esto va a representar el extremo proximal de la ulna. Tendríamos el olecranon, ¿sí? Lo estarías formando con los dedos, con los 4 dedos que están aquí juntos. La apófisis coronoide sería el dedo pulgar. La escotadura troclear sería la cavidad que queda entre los dedos. La escotadura radial estaría colocada aquí en la base del pulgar. Y la tuberosidad de la ulna pues estaría colocada aquí en el borde del pulgar. ¿Sí? Esa sería una comparación con el extremo proximal de la ulna y en esta vista lateral. ¿Sí? Entonces pasemos a una vista anterior. Las estructuras que vamos a identificar aquí: el olecranon, formado aquí por tus dedos, que están tus dedos como haciendo una garra. La apófisis coronoides, que es el dedo pulgar. La escotadura troclear, que es el hueco, la cavidad que queda aquí entre los dedos. La escotadura radial sería esta porción de la base del pulgar. Y la tuberosidad de la ulna pues sería esto de aquí. ¿Sí? Ahora, aprovechando esta vista, aquí tenemos las partes correspondientes que ya las señalamos en el hueso. Vamos a agregar al extremo proximal del radio, que ya lo vimos, y vemos a la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio, ¿sí? Vemos cómo la cabeza del radio entra, se articula aquí con la fosita radial o escotadura radial de la ulna. Y si en este momento colocas tu mano así, o sea, la estás viendo tú directamente frente a ti, que tienes tu mano derecha en esta posición, ahora tu mano izquierda colócala a semejanza del extremo proximal del radio, ¿sí? El puño cerrado sería la cabeza del radio, la muñeca sería el cuello del radio y hacia acá abajo sería la tuberosidad del radio. Entonces ahí te das cuenta también cómo va a embonar, ¿sí?, cómo se va a articular la cabeza del radio con la escotadura radial de la ulna, y entre las dos van a hacer que
esta escotadura se amplíe, ¿sí? Para la unión aquí con, con el húmero, ¿sí? Con el cóndilo del húmero, con el capítulo de este lado y con la tróclea de este lado, ¿sí? Entonces, más o menos aquí esto semejaría el extremo proximal de los dos huesos, o sea, el extremo proximal del antebrazo. Y en este momento, pues ya que estás en esta posición, puedes hacer que tu puño que gire, ¿sí? Apoyado ahí sobre la mano. Y te vas a dar una idea también de cómo está funcionando esta articulación. Gira hacia un lado, gira hacia el otro. Esto es lo que se puede ver en la vista anterior. Comparamos estructuras, ¿sí? Tenemos tuberosidad de la ulna y tenemos tuberosidad del radio. Tuberosidad del radio es para la inserción de un músculo del brazo, un flexor del brazo, ¿sí? Que es el bíceps braquial. Tuberosidad de la ulna es para un músculo del brazo, flexor del antebrazo en el codo, perdón, ¿sí? Igual acá, son flexores del antebrazo en el codo, que es el braquial, que también lo encuentras como músculo braquial anterior. Como no hay un braquial posterior, pues lo podemos llamar solamente músculo braquial, ¿sí? Entonces es la comparación que ambos tienen tuberosidades, ¿sí? Y ambos es para inserción de músculos flexores del codo que vienen del brazo, del compartimento anterior del brazo. En una vista medial, aquí no alcanzamos a ver la escotadura radial, pero sí puedes identificar lo mismo, el olecranon, que serían tus dedos, la apófisis coronoides, el dedo pulgar, ¿sí? La escotadura troclear, el hueco, la cavidad que queda aquí entre los dedos, y la tuberosidad de la ulna, que sería esta, ¿sí? La tuberosidad aquí. En la vista posterior, pues prácticamente no vemos apófisis coronoides, no vemos escotadura troclear, no vemos escotadura radial, tampoco la tuberosidad de la ulna, y solamente distinguimos el olecranon, que aquí está formado por los dedos, ¿sí? Los nudillos, ¿sí? Y incluso el dorso de tu mano, ¿sí? Esta región pues es algo parecido a las tuberosidades que vimos por delante. Son unas zonas muy parecidas, rugosas también, para inserción de músculos. Y en este caso ya lo hemos mencionado, que aquí se inserta el tríceps braquial, que este es a diferencia de los anteriores, el posterior es un extensor del antebrazo en la articulación del codo. Entonces, el olecranon, ya sabemos cuál es el olecranon, es una gran prominencia ósea que se sitúa en la zona proximal de la ulna. Tiene una cara anterolateral con una superficie articular, que esta es la cara anterolateral, ¿sí? Hacia adelante y hacia el lado, hacia lateral. Es superficie articular, está cubierta por cartílago articular y forma parte de la escotadura troclear, ¿sí? Esta se va a articular con la tróclea del húmero. La cara superior del olecranon tiene una gran superficie rugosa para la inserción del tríceps braquial. Entonces, esta es la cara superior del olecranon, ¿sí? Para la inserción del tríceps braquial. La superficie posterior es lisa de forma triangular y se puede palpar como la punta del codo. Igual como es fácil palpar hacia medialmente la prominencia en el codo, que sería el cóndilo medial, hacia atrás, hacia la región posterior, lo que toques tú, el hueso que está más proyectado hacia atrás, le conocemos como la punta del codo y es el olecranon, ¿sí? La cara posterior. Aquí estamos viendo el músculo, el
tríceps braquial, ¿sí? Su cabeza larga, su cabeza lateral, perdón, y su cabeza medial, que aquí no alcanzamos a verla, está tapada por la cabeza larga. Su tendón común de las 3 porciones y su inserción en la cara superior del olecranon, de la ulna. La apófisis coronoides, que es esta proyección anterior, ¿sí? Está en el extremo proximal de la ulna también, tiene una cara superolateral, superior y lateral, que es una superficie articular, ¿sí? También está cubierta por cartílago articular y junto con la del olecranon forma la escotadura troclear, ¿sí? En la superficie lateral se encuentra la escotadura radial, ¿sí? En la superficie lateral de la apófisis coronoides, y esta es para articularse con la cabeza del radio. Justo por debajo de esa escotadura radial para la cabeza del radio hay una fosa, hay una cavidad o hay un hueco, ¿sí? Que permite el desplazamiento de la tuberosidad del radio durante la pronación y la supinación del antebrazo, ¿sí? El borde posterior de esta fosa es más ancho y forma la cresta del músculo supinador. Este es el borde posterior de esta escotadura, ¿sí? Y este borde posterior es rugoso y es para la inserción de un músculo que es el músculo supinador. Se llama cresta del músculo supinador. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esta cavidad, ¿sí? O este ligero hundimiento que tenemos aquí permite que durante la pronación y la supinación la tuberosidad del radio, o sea del otro hueso que es esta, se pueda alojar ahí y no choque, ¿sí? Con la ulna. Entonces cuando esto gira, vean cómo cambia su posición. Recuerden, gira aquí la cabeza del radio, gira el radio en este eje longitudinal, gira sobre sí mismo, y al girar esta prominencia ósea chocaría con este hueso si no existiera este hueco que permite que pase, ¿sí? Y no le estorbe en su movimiento de supinación y pronación. La superficie anterior de la apófisis coronoides, ¿sí? Su cara anterior de la apófisis coronoides es más o menos triangular con una base superior y un vértice inferior o distal, y tiene rugosidades. Esto es para inserción de músculos. La mayor de estas rugosidades de la tuberosidad de la ulna se sitúan en el vértice, ¿sí? O sea, hacia la porción más inferior de esta tuberosidad, y aquí es donde se va a insertar el músculo braquial que comentábamos. Aquí está el músculo braquial, que es un músculo del compartimento anterior del brazo. Aquí se quitó el bíceps, ¿sí? Entonces estamos viendo solamente al braquial o braquial anterior. Se origina en el húmero, cruzan sus fibras sobre por delante de la articulación del codo y forman un tendón que se va a insertar en la tuberosidad de la ulna. ¿Sí? ¿En qué parte de la tuberosidad de la ulna? En la porción más inferior o en el vértice de esa tuberosidad.